señores, 9:01. 9:01. Nosotros nos acompaña Miguel Seara Hatton. Vamos a hablar de economía con Miguel Seara Hatton. A propósito de ya el pues de Obama. De varias cosas. El año 2015 y algunas cosas. Miguel recientemente leí su artículo sobre la visita del presidente Danilo Medina a Puerto Rico. Me sorprendió en el caso de Puerto Rico, de acuerdo con el dato que daba Miguel Seara Hatton, que por lo menos en el caso de Puerto Rico la balanza comercial es positiva para la República Dominicana, que es contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con Centroamérica. Entonces, pudiéramos empezar por ahí, por algunas pinceladas de lo que es el intercambio comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana, Miguel. Sí, bueno, lo que pasa con Puerto Rico es que de los capítulos del código armonizado, del sistema armonizado de registro, ¿no?, de las estadísticas, hay como alrededor de son como 86, 87, y de eso hay como 30 o 40 que son competitivos. Ahora, lo que ocurre en Puerto Rico es que la incidencia en el mercado es muy, muy bajita. Pues eso significa que si tú tienes si Puerto Rico importa 100 millones, vamos a poner, de X productos, República Dominicana, lo sumo, lo que exporta, de esa importación total de Puerto Rico, es un 1 o 2% de República Dominicana. Okay. Eso quiere decir que ahí hay una franja grande para crecer, aún en la situación actual de crisis. Puerto Rico tiene una crisis muy grande, es conocido, ¿no? Ha perdido casi un 15, un 20% del producto en los últimos 5 o 6 años. Ha perdido como un 10, 15% del empleo, ¿no? La población realmente se está saliendo de Puerto Rico, pero a pesar de esa crisis, el hecho de que República Dominicana pueda ser competitivo en una serie de renglones y tiene una muy baja incidencia, significa que Puerto Rico tiene necesidad de esos productos y de esos artículos, y que República Dominicana puede abastecerlo. Así que me pareció correcto la decisión. Hay estudios similares al que tú presentaste sobre Puerto Rico con relación a Haití. Hay, digamos, bueno, ahora mismo estoy haciendo un estudio sobre Haití más o menos en los mismos términos. Lo que pasa con Haití es que sí somos competitivos, pero hay unos niveles de saturación muy altos de mercado. Es decir, son exportaciones hacia Haití que representan un porcentaje muy alto de las exportaciones dominicanas que se exportan a Haití, van solamente a Haití. Y en Haití, esas importaciones constituyen una parte muy alta de las importaciones totales de Haití. Por ejemplo, si en Puerto Rico la incidencia de las exportaciones dominicanas se mueve alrededor del 2%, no más de 3%, en promedio. En el caso de Haití se está moviendo en alrededor de un 30%, 30 y tantos por ciento. La incidencia, ¿no? ¿Usted cree, ahora que usted menciona el tema haitiano en ese aspecto, que el anuncio hecho por el ministro de la Defensa de que se está estableciendo un operativo escudo para tener todo listo en caso de que sea necesario, pues traer rápidamente a ciudadanos dominicanos residentes en Haití o que tengan presencia en Haití, de evacuarlos por cualquier inestabilidad social y política que hay en la vecina nación, afecte en términos comerciales cualquier tipo de relación en ese sentido? No, yo no veo por qué tiene que afectarla, ¿no? O sea, yo creo que hay una necesidad real de la economía. Haití, del total que importa Haití, el 33% viene de la República Dominicana. O sea, Haití, un tercio de sus importaciones viene de la República Dominicana. Haití depende mucho más del comercio de las importaciones de República Dominicana de lo que nuestras exportaciones van hacia Haití. Eso no quiere decir que tenemos exportaciones, por ejemplo, como algodón, que el 98% de lo que se aporta de algodón, de materiales de tela y eso, va dirigido a Haití. Entonces estamos hablando de un mercado muy saturado ya. Pero hemos perdido tiempo como país de buscar otros mercados ante los problemas que hemos tenido en Haití, por ejemplo, con los huevos y los pollos, que aunque
Sí, hubo El plástico varias es el segundo sesiones renglón de exportación a ese del tipo. diálogo el año pasado, pero no se ha resuelto nada cuando uno habla con los productores. Bueno, República Dominicana tiene un serio problema de competitividad. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando el Banco Central publicó ahora que las exportaciones totales crecieron un 5%, eso es básicamente oro. En los 2 últimos años es oro. Si tú le quitas el oro, No ha habido crecimiento en las ha habido, exportaciones. ha habido una caída de 4% y de 3-4% en los últimos 2 años. O sea, en un año que cayó como en 4 o en 5 el año pasado, perdón, el año 2013 y 2014 cayó como un 4%. La Barri que salva el tema. La Barri es lo que salta. Pero la Barri no tiene un impacto en la economía dominicana. ¿Y las causas de ese problema de competitividad? Son muchos, tienen que ver desde el problema eléctrico, los problemas institucionales, de costos. El tema del transporte. Tema Sí. de transporte, el transporte local. O sea, tiene que ver con muchos temas de falta de competitividad sistémica. Fíjate, con los Estados Unidos, siempre en los debates que hubo alrededor del DERECAFTA, se argumentaba de que el DERECAFTA no iba a dar acceso al mercado, ¿no? Yo decía que ese no era el problema en aquel entonces. Pero bueno, ya tuvimos acceso al mercado. Pero resulta que el nivel de exportaciones que tiene la República Dominicana en el año 2014 es más o menos igual que el nivel de exportaciones que tenía en el año 2000. O sea, no ha aumentado. O sea, el DERECAFTA no ha implicado un aumento en las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos. Por el Pero contrario, sí competencia para los productores locales. el déficit acumulado en los años del DERECAFTA con Estados Unidos está alrededor de 20.000 millones de dólares. Y somos el único país, el único país del DERECAFTA cuyas exportaciones no han aumentado hacia los Estados Unidos. Miguel Seara Hatton, el gobierno ha informado con mucha satisfacción de la colocación de 2.500 millones de dólares en bonos soberanos. Y estamos hablando de ambas tasas, tanto la contratada a 10 años como la contratada a 30 años, ambas tasas que en términos históricos son de las tasas de interés más favorables, más bajas. ¿Qué piensa de esta colocación? Mira, yo creo que efectivamente, como dice el gobierno, consiguió los términos de la deuda son muy buenos. O sea, la contratación de esta nueva deuda de los bonos soberanos. El problema con la deuda es otro. ¿Cuál es? Bueno, el tema es que siempre ha habido un tema de uso dudoso de la capacidad de repago de esa deuda, es de los intereses que se está acumulando ya en la economía dominicana. Si yo cojo la deuda consolidada, o sea, la del Banco Central y la de el gobierno, el sector público no financiero, o sea, todo el Estado, lo que se llama la deuda consolidada, probablemente el año 2015 los intereses de la deuda van a sobrepasar el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, se debería dedicar más dinero al pago de la deuda consolidada que a la educación, por ejemplo. Y del presupuesto nacional. Y esos intereses solamente. Ahí no hay abono de capital en ninguna parte. Interés. Sí. Eso es de la deuda consolidada, considerando los intereses que paga el Banco Central y los intereses que paga el gobierno. Ahora, el gobierno del presupuesto nacional está dedicando alrededor del 20% y está subiendo ese porcentaje del presupuesto a pagar intereses, nada más intereses. Y no hay plata más perdida para el término del desarrollo que los intereses. Sobre todo, si no está claro en qué se utilizó ese dinero. Yo siempre he dicho y repito, endeudarse no es ni malo ni bueno. Todo depende de qué utilice esa deuda. No, y también la proporción, porque es muy fácil. El chavo decía, estudiando cualquiera pasa. O sea, tú no puedes abusar de una mayoría mecánica en un Congreso para endeudar el país de manera irresponsable. Cuando tú tienes nicho de explotación de riquezas naturales o potencialmente industriales o empresariales que están baldíos, como por ejemplo la investigación en el mar, la agricultura orgánica, los mismos yacimientos minerales que están regados por todo el país, nadie lo explota ni dice nada.
es muy fácil tú aprovechar un congreso y coger prestado para que el otro pague y después decir, mira, yo hice un buen gobierno, mira mi resultado aquí. Pero tú estás hipotecando el país. Y la experiencia es en este país que después de estos episodios de deuda viene una gran crisis y se paga con calidad de vida de la gente. Eso es lamentable. ¿No? O sea, ese es un poco el núcleo del dilema que hay ahora con el tema de la deuda. Viene a compensar la caída de las exportaciones. Y las exportaciones no aumentan. Entonces, en vez de trabajar el tema de aumentar las exportaciones, se fueron por el lado fácil, que es aumentar el endeudamiento. Miguel, ¿cuál puede ser la solución del salario? Da pena ver a los trabajadores mendigando un aumento salarial cuando el año pasado aparentemente hubo un compromiso de revisarse en esta, porque ellos accedieron a que se aumentara el 14%, no el 30%, que era su demanda original. Pero no ha valido. Parece que hay que esperar hasta junio, a los 2 años, para revisar. Y tanto el gobernador del Banco Central, el presidente Danilo Medina han hablado de que no podemos mantener estos niveles de salarios actuales. Así es. Lamentablemente el salario lo que refleja son relaciones de poder en la sociedad dominicana. Bueno, en general refleja relaciones de poder, una lucha distributiva. Entonces, lo que te está indicando eso es que los trabajadores tienen un poder relativo muy bajo. ¿A los empresarios les conviene que aumente el salario? Sí. ¿Por qué? Porque el salario, si bien es un costo en términos individuales, es un ingreso de venta. Porque esos salarios, básicamente esa población que recibe 11,000, hoy día el salario mínimo son alrededor de 11,000 pesos. Bueno, el que recibe 11,000 pesos tiene que consumir todo. Y el que recibe 20,000 pesos todavía tiene que consumir todos sus 20,000 pesos. Y recibe 30,000, tiene que consumirlo todo, ¿no? Alrededor del 70% de la población dominicana que paga seguridad social gana menos de 20,000 pesos. Y el umbral, el ingreso que es de pobreza, que es el umbral de pobreza, medido por el ingreso, está alrededor de 21,000 pesos. Es decir que por debajo de 21,000 pesos, todo ese ingreso adicional, ¿no?, se va a ir se va a convertir en demanda. Lo vemos en diciembre. Usted no ve cuando dice en diciembre que salió el doble sueldo y que se activa todo. Bueno, eso va a ocurrir. Y hasta con el Viernes Negro ahora. Ahora con el Viernes Negro, todo eso, todo ese tipo de cosas. Pero los empresarios no lo ven así. Los empresarios no lo ven así. Lamentablemente, el salario ha sido el precio de ajuste de la economía dominicana. Todo puede aumentar menos el salario. Y eso nos da cuenta del serio problema distributivo que hay en este país, de la concentración del ingreso, de la exclusión, de la falta de incorporación de los beneficios del crecimiento de la población. Por eso la gente dice, si el crecimiento, sí, el aumentó el producto, sí, pero ¿y? Eso no significa nada. Bueno, hay una proyección del Fondo Monetario Internacional para América Latina que habla de una posibilidad de crecimiento de 1,3 para toda la región, contracción en el caso de la economía de Venezuela, en el caso de la economía argentina. Entonces, la pregunta, Miguel Seara Hatton, en el caso dominicano, ¿cuáles son los pronósticos de crecimiento de esta economía en el año 2015? Bueno, el Banco Central habla de crecimiento. Bueno, dijo que este año 2014 se creció en 7%, un poco de 7%, ¿eh? Sí. Y que el año que viene seguirá el crecimiento de la economía dominicana. O sea, este año 2015. Este año 2015, sí, los pronósticos son de crecimiento. Brasil tiene un pronóstico de crecimiento apenas 0,3%. Sí, ahora, yo creo que es importante que reflexionemos sobre lo que significa eso. El crecimiento del producto no significa gran cosa. Es importante. Es importante. ¿No? Pero en términos de resultado, no significa gran cosa, porque la pregunta que uno debe hacerse es si se mejora o no se mejora la calidad de vida de la gente. O sea, tú puedes tener crecimiento económico deteriorando el ambiente. Puedes tener crecimiento económico endeudándote. O sea, simplemente estás consumiendo, haciendo la fiesta hoy porque la vas a pagar mañana. La vas a pagar mañana, sí. No, puedes crecer deteriorando las instituciones, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia en la década de los 80,
y parte de los 90, cuando la economía colombiana crecía rápidamente, pero era un tema de narcotráfico y todo esto, ¿no? Se deterioraron las instituciones. Entonces, lo mismo ocurre en República Dominicana. La pregunta que uno tiene que hacer es, ¿mejora la calidad de vida de la gente o no? Si tú te pones a ver, por ejemplo, el mecanismo fundamental de incorporación de la población a los beneficios del crecimiento es el empleo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en República Dominicana en el año 2014? La economía creció en 7%. Bueno, asumamos que creció en 7%. Pero el mismo Banco Central dice que la población que se incorporó al mercado de trabajo fue mayor que la que encontró empleo, ¿no? O sea, la gente, la población económicamente activa, esa población que por edad ingresó al mercado de trabajo, fue mayor que el empleo que se creó. O sea, que la economía no fue ni siquiera capaz de darle empleo a los que entraron, mucho menos de darle empleo a los que estaban desempleados. Entonces eso te está dando un mensaje, ¿no? La cosa está mal, no está bien, ¿no? El hecho, yo creo que no sé si aquí lo he comentado, cuando el presidente dijo, yo voy a crear 100.000 empleos anuales, ¿no? 400.000 empleos. Sí. Yo no entendí ese número, porque cada año ingresa al mercado de trabajo más de 100.000 personas. O sea, lo que el presidente me está diciendo, yo voy a dejar todo igual, ¿no? Y lo vemos ahora, o sea, en el promedio 2012-2014 entraron al mercado de trabajo 117.000 personas al año y se crearon solamente 104.000 empleos, ¿no? Es decir, la economía no fue capaz de generar empleo, ni siquiera para los que entraron. 13.000 se quedaron sin empleo, que fueron a engrosar la... Y ahí estaría la clave para que esos números de crecimiento económico que han sido una constante en las administraciones PLDistas se refleje en mejor calidad de vida del ciudadano. La clave estaría en generación de empleos y aumento de salario. Pero fíjate que es una característica de la economía dominicana, es que siempre ha crecido. El amigo Arturo Martínez Moya acaba de publicar un libro, el cual yo presenté. Muy interesante. Él construyó las cuentas nacionales de 1844 hasta 2006. Y todos los años han sido de crecimiento. Salvo raras excepciones. De 1880. Sí. Ha habido años de crisis, 20 y tantos años de crisis en ese periodo. Pero de 1880 hasta el 2006, la tasa promedio de crecimiento fue 4.6, que es alta. O sea, crecer a 4.6% es una tasa buena. Una tasa de 5% es una tasa de libro de texto, literalmente, ¿no? Entonces, sí, 4.6 fue un crecimiento bueno. Entonces, es una característica de esta economía que puede generar. Obviamente, en aquella época creció impulsado por el desarrollo de la industria azucarera en 1880. Sí. Pero lo interesante aquí es que esa es una característica, una constante de esta economía. Genera crecimiento, por lo menos con las cifras. Él trabajó con las cifras oficiales, lo que había, o sea, pudo hacer un modelo que pudo determinar el crecimiento, ¿no? Entonces es una tendencia de largo plazo. Pero es una tendencia también que no se refleje en la calidad de vida. Que no se refleja en la calidad de vida. Se ha sido muy excluyente, porque el modelo azucarero fue un modelo de enclave, de plantación, que no incorporó a la gente. Luego vino el trujillismo. ¿Qué hacía el trujillismo? El trujillismo era, ¿quién se enriquecía? Trujillo y sus allegados, pero acordémonos que, por ejemplo, en el caso el Trujillo obligó al trabajo campesino obligatorio, los salarios estaban muy restringidos, el salario social no existía, o sea, la educación y salud eran muy deficientes. Luego vino la sustitución de importaciones con Balaguer, que ocurrió algo parecido, o sea, hubo una estrategia deliberada de concentrar el ingreso en los sectores industriales urbanos. El impacto de la caída de los precios internacionales del petróleo, cuando menos en la economía nuestra, se puede reflejar con una disminución en el aporte que tiene que hacer obligatoriamente el gobierno para el subsidio eléctrico. ¿Qué piensa? ¿Cuál sería el beneficio? Eso es positivo. La caída del precio del petróleo es positivo por todos lados, ¿no? O sea, ahí no hay que discutir mucho. Eso es que ha habido gente que dice que el subsidio, que el financiamiento de Petrocaribe, no.
El balance es positivo, muy positivo. Ahora, lo que tarda mucho es que ese precio se traslade a la población. Eso es lo que tarda, ¿no? En las finanzas públicas es prácticamente inmediato, porque tú no tienes que subsidiar la energía. El subsidio de la energía te baja. O sea, si estamos subsidiando casi 1.200, 1.300 millones de dólares al año, tú de pronto eso se va a caer en 400, 500 más millones de dólares y puede seguir cayendo, ¿no? Eso es positivo. En la balanza de pago, la factura petrolera mejora automáticamente. Ahora, esa reducción de costos tiene que transferirse a la población. Y ahí es donde hay el problema, porque tenemos un mercado, estructuras de mercado muy oligopólicas, que tienen precios flexibles al alza, pero precios rígidos a la baja. Entonces eso tarda mucho. Y ahí viene también el tema de las relaciones de poder. O sea, ¿quién tiene la fuerza para poder incidir en los mercados? ¿Qué expectativas tienes en torno al pacto eléctrico? Que ya se iniciaron las Mira, yo sesiones creo de que hay trabajo. que dejar que eso se desenvuelva, ¿no? Todavía es muy prematuro. Yo creo que hay ideas interesantes de muchas partes. He visto que hay muchas propuestas y hay que dejar un poco que se desarrolle la discusión. Creo que obviamente tenemos un problema de oferta, de necesidad de aumentar la capacidad de generación de la economía dominicana. Tenemos una necesidad también de cobrar la energía. Tenemos necesidad de que el mercado eléctrico se institucionalice, de que se despolitice. O sea, hay muchas cosas, ideas interesantes que están alrededor de la mesa. Vamos a ver qué resulta. Siempre que se dialogue y se discuta y se busque una solución negociada a un problema que nos afecta a todos, aunque hay un grupo muy pequeño que ha sacado mucho dinero del desorden, pero en general ha sido un grupito, ¿no? Frente a las grandes necesidades del Algunos país. cuestionan precisamente eso, que en el pacto estén los actores causantes de la crisis actual, pero otros dicen, bueno, ¿con quiénes se van a conversar? Claro, es porque ellos parten, ¿no? Yo creo que ahí el Estado tiene que actuar como un árbitro importante y como un actor. O sea, el Estado es quien debe proteger los intereses de la población, ¿no? Entonces yo creo que ahí, obviamente lamentablemente, pues, tienen que estar todos. Sí, Luis, bueno, está Miguel Seara Hatton. El PRM luce por una parte activo en torno a la polarización por la candidatura presidencial entre Hipólito y Luis Abinader. Sin embargo, en términos institucionales, lo que dice Víctor, ¿qué es lo que pasa, Víctor? No, dice el expresidente Hipólito Mejía. Aparecen hoy unas declaraciones en primera plana del Caribe. Tú la tienes ahí, Julio, por favor, Sí. Cítamelo para citarlo textualmente, tal y como él lo mencionó. Gracias. Sí. Dice aquí, Hipólito Mejía dice el PRM tiene 3 meses paralizados. Diferencias con Abinader impiden juramentar directivos. Y entonces dice el expresidente Hipólito Mejía textualmente lo siguiente. Dice, esto tiene 3 meses paralizado, pero no es por nosotros, no es por culpa mía, es de otros. Antes tú tienes que preguntarle a Tony Peñaguaba y a un tal Roberto Fulcal. ¿Tú sabes quién es Roberto Fulcal? Invita a Luis Abinader y pregúntale por qué ese tal Roberto Fulcal y Tony Peñaguaba tienen paralizadas estas labores. Dice el periódico El Caribe en primera plana y la página 8, declaraciones textuales de Hipólito Mejía. Ahí sí te activaste seguido a hacer preguntas. Adelante. No, mira, hasta donde yo entiendo, Sí. es una negociación que es un single undertaking, o sea, una negociación circular. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Entonces, hay algunos puntos que faltan Primero, hay una relación bastante fluida, ¿no? Bastante cordial en la negociación. Yo no participo en esa negociación, estoy completamente en otro ámbito. Pero entiendo que lo que faltan algunos detalles del padrón, cómo se va a hacer, de la fecha definitiva de la convención, y algunos detalles. Creo que ya está definido los estatutos.
los estatutos están definidos ya, están definidos la estructura, digamos, organizativa, la jerarquía, el comité ejecutivo, el comité central, o sea, todo eso, y faltan pequeños detalles. Ahora, la negociación se termina cuando todo esté negociado, ¿no? Pero creo que decir que todo está paralizado me parece que es un exceso, porque el mismo presidente Mejía está viajando por todo el país, organizándose, promoviendo su candidatura. Luis Abinader está en lo mismo. Hay un flujo permanente en muchas áreas. Yo que trabajo más en el área, digamos, de propuesta y económica, y la relación es cordial, de discusión, o sea, no veo ninguna tensión. ¿Usted cree que Hipólito Mejía, usted está respaldando las aspiraciones de Luis Abinader, pero usted cree que Hipólito Mejía decline y apoye a Luis? ¿Usted ha conversado con él en ese respecto? Porque hay otros dirigentes de mucho peso como usted que han estado abogando por esa fórmula. Mira, no, yo creo que ya la convención va. Es una decisión personal del presidente Mejía. Yo no sé qué va a decidir él. Pero yo creo que ya lo mejor es de cerrar esta discusión con la convención en su momento. Ya lo que están fijando, me imagino que falta fijar la fecha y el padrón, y tiene que ser lo más pronto posible. Eso, si el presidente Mejía decide otra cosa en el camino, bueno, eso es una decisión personal. Pero creo que debemos prepararnos todos para tener una convención exitosa, organizada, democrática, y donde la gente participe. Finalmente, Miguel Seara Hatton, la situación venezolana, que tiene sus repercusiones desde luego entre nosotros por el acuerdo de Petrocaribe, la OPEP ha reiterado, a pesar del recorrido que hizo el presidente Maduro, que va a mantener su política de no reducción de la producción de petróleo. Por lo tanto, no hay ninguna medida por parte de OPEP que sea distinta a la situación que se está presentando. ¿Cómo ves a Venezuela en el futuro inmediato? Es una situación difícil, ¿no? Venezuela es una economía que está en este momento en una situación muy, muy compleja. Es una economía que, lejos de utilizar los ingresos de petróleo para reestructurarse, ocurrió lo contrario, o sea que aumentó su dependencia, y obviamente en estos momentos, cuando el precio de petróleo se derrumba a la mitad, le crea una situación fiscal muy, muy compleja, ¿no? Entonces necesariamente va a tener que hacer una serie de ajustes, y regularmente en los ajustes pierde la gente, digamos, de menos recursos, ¿no? Esa es la tendencia. Y una última pregunta de mi parte, por favor. ¿Qué ha pasado en estos años que has destacado? Sí, hemos tenido crecimiento y todo el mundo sabe que esto no se ha reflejado en la economía de cada ciudadano. ¿Qué ha pasado con la clase media? Porque los sectores de menos recursos, de una manera u otra, no es que tienen sus temas resueltos, pero pueden ser beneficiarios de los programas de asistencia social. Los sectores más poderosos resuelven de una manera u otra, pero la clase media... No ha crecido, se ha estancado completamente. Mira, el PNUD hizo un estudio, y creo el Banco Mundial, en donde muestran que entre el principio y el final de la década del 2000, o sea, del 2000 a 2012 más o menos, la movilidad social en la República Dominicana fue de 2%. O sea, solamente 2% de la población se movió de pobre a vulnerable. Hay 4 grupos: pobre, vulnerable, clase media y residual, que son los ricos. Bueno, y le dicen así los organismos internacionales. Residuales. Así le dicen. La persona de discriminación. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil de tú medir. Hay un grupo que está por encima. Ellos definen que pobre por debajo de $4, vulnerable. Diario, sí. $4 diarios. Pero yo voy a los barrios y no hay donde parquearse porque está lleno de carros y de motores, espérate, los callejones. Pobres de $4, vulnerables de 4 a 10, clase media de 10 a 50, y de 50 hacia arriba es la residual. Entonces, lo que ha ocurrido, lo que reflejan las cifras es que en República Dominicana, en América Latina,
entre el principio y el final de la década, 2000-2012, más o menos, un poquito más del final de la década, el 25% de la población pudo cambiar, pudo mejorar. En el caso dominicano, solamente el 2% pudo mejorar. ¿Y eso que se observa en los barrios, dónde lo incluimos? ¿En qué categoría? No, puede ser algunos barrios, pero habría que medirlo, a ver hasta qué punto. En República Dominicana, con certeza te puedo decir que según las cifras oficiales, la población pobre se multiplicó por 1.5 veces, 1.56 veces. Y no hay una relación entre cómo se comporta la demografía, cómo crece y cómo se van configurando las clases. Porque solamente en consumo de combustible, el consumo de combustible está por encima del sueldo mínimo para cualquier persona de clase media baja. Correcto, o sea. Pero los barrios están llenos de vehículos y de parábolas de las telecomunicadoras y todo el mundo tiene smartphone. Pero las mediciones, tú puedes apreciar eso visualmente. Ahora eso tienes que medirlo. Por eso le digo a usted, que es un experto, cómo incluyo eso, dónde meto eso. Las mediciones que miden ese tipo de cosas te indican que en la República Dominicana la clase media no aumentó. No aumentó, se quedó igual. Se quedó en 5 puntos. El grupo de no pobres, que es lo que alimenta a la clase media. Claro, porque el que tiene un carro es porque ya comió. Se quedó, ¿verdad?, en 5.7 millones de personas. Eran 5.7 millones de personas en el año 2000 y en el año 2002 o 2013, ahí lo llevé hasta 2013 la cifra, siguen siendo los mismos 5.7 millones. Mire, y usted ha tenido la oportunidad de estudiarse los planteamientos de Piketty, el francés, de Thomas Piketty. ¿Qué usted opina de eso? A mí me gusta mucho Piketty. Piketty es interesante. Piketty hace la semana pasada hizo una entrevista con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Sí. Sí. Y él decía, a mí me pareció algo muy interesante, él decía, yo nací en el 80 y pico, creo que fue 80 y principios de los 80. Yo no fui de la generación del marxismo, ni de la cortina de hierro, ni nada de eso. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y por qué tú le pusiste el nombre del capitalismo, el libro del capitalismo? Y dice, bueno, yo soy parte de otra generación, yo tengo otros códigos, para mí tiene otro significado, yo no soy marxista, ¿no? Pero creo que el problema fundamental de la economía mundial es el problema de la desigualdad. Y creo que hay una ley, hay una dinámica interna dentro del capitalismo que te genera desigualdad. Que te genera desigualdad, entonces, que fue lo que dijo Obama ayer. Eso es lo interesante de Piketty, que desde una posición que no es marxista, porque inclusive a Piketty, ¿quién lo ha criticado más? Las críticas más fuertes han venido de la heterodoxia, obviamente ha venido del mainstream, claro, de la escuela formal norteamericana, pero también de la heterodoxia, ¿no? Porque él no es marxista, él no es... Porque no está en ninguno de los dos extremos, ¿no? Él no está, eso es lo interesante de Piketty, y con toda una monumental evidencia empírica, que por cierto, todos los datos están disponibles en internet. Le doy un dato, bueno, usted ya lo dijo ahora, yo le iba a decir, oye Julio, atención a la audiencia, Marilena, Víctor, Melton. Piketty tiene tantos datos para superar su tesis que él no lo pudo poner en el libro. Y es el primer libro que tiene un link asociado. Cuando tú compras el libro, para que la gente pueda seguir viendo los datos de sustentación en una página web de él. No es el primero, hay otro. Pero bueno, yo no conocía uno, así antes de como irte, sobre el proyecto personal tuyo en marzo, ¿prefieres dejarlo en silencio o puedes compartir personal? Con el público brevemente? ¿Qué proyecto personal? Tú me dices sí o no, tú me dices, porque es interesante. ¿Se puede? ¿Me das permiso? Sí, eso. Adivíname qué él va a hacer en marzo. ¿Qué va a hacer? Él va a caminar desde Francia hasta más allá de Santiago de Compostela, cerca de un mes. ¿Para qué? Solo. Con mochila detrás. Una promesa, ¿va a pagar una promesa? De Santiago. Desde Francia. Desde el cruce de los Pirineos. Sí. Se llama el Camino de hasta Santiago. España. Llego a Santiago y llego hasta... Ahí fue que se derrocó el tren. En Santiago de Compostela fue que se desvió el tren. Yo voy a pie. Yo no sé cuáles motivaciones estamos hablando de cuántos kilómetros. Son como 900 kilómetros. ¿Y qué tiempo lo va a hacer? ¿Cuáles motivaciones tendrá Seara Hatton? Pero esa peregrinación la hizo San Francisco de Asís en su momento. Ahí está, Santiago de Compostela, por Dios, lo mismo la Virgen de la Altagracia. Se hacía para ganar el cielo. ¿Cuál es tu motivación? No, yo tengo... A nivel deportivo. ¿Seguro? Sí, yo pienso que si a esta edad yo no puedo darme el lujo de irme primero 45 días a hacer lo que me gusta. Claro. Con mi equipo. ¿Y cuántos hacen eso? ¿Cuántas personas van a esa peregrinación? No, yo voy solo.
Miles y miles y miles. Pero al año. yo voy solo, ahí en el camino hay mucha gente. Eso se hace todos los años. Eso se hace Tú- todo. O sea, ¿Tú sabes recuerden quién lo usted, hace? no, se perdón, hace María Elena. todos los años, todo el tiempo. Sí, pero todo el recuerde usted tiempo. que el descarrilamiento del tren fue en febrero. Sí, está bien, pero... O sea, que parece ser que es para la misma fiesta de Santiago de Compostela. Sí, no, pero Vamos a tiene- ver. No, pero no tiene que ver, no tiene, tiene yo voy que a pie, ver. nosotros ¿Tú yo voy a sabes pie. qué? A pie. O sea, el trayecto se puede hacer a pie, en burro, en caballo, en bicicleta, en motor, ¿Dura en carro. cuánto? 45 días. Yo quiero hacer eso. Ah, excelente. Mire, una maravilloso. pregunta. Espérate, ¿Tú Julio, sabes espérate. quién lo ha hecho Espérate. varias veces? Usted fue ayer a Higüey a lo de la Rafael Virgen de la Cardoso. Tangana. yo no- Bueno, yo no gracias. tiene nada que ver con lo Gracias a religioso. Miguel Seara Jato. Gracias por esta comparecencia Gracias tan y interesante. éxito. Gracias. Luego nos cuenta tu 9:37 minutos. experiencia. Cambio fuera. Yo quiero hacer. Eso es maravilloso.